Los símbolos son demasiado inteligentes para ser racionales. Cuando vamos cayendo a un abismo y el cordón dorado de los orígenes casi ya no es visible, solo los mitos y los símbolos nos hablan de esa lejanía de dioses. Se ha dicho que los símbolos son demasiado inteligentes para ser intelectuales o racionales. Otto Rahn escribe: por mito debe entenderse la revelación de una época lejana, donde el hombre estaba directamente conectado o sumergido en el poder del mundo divino. Si las imágenes y figuras míticas son el producto de una fantasía, no es de una fantasía del hombre, sino de lo divino que se interioriza en él por la poesía. El hombre mítico se entrega a la imaginación cósmica. Los peregrinos sin rumbo. El caballo de los templarios se llamaba Turcomán. Los templarios montaban siempre de a dos. Así aparecen en su sello. Es la ley bipolar de Baphomet, sus dos rostros, uno atrás, otro adelante, mirando hacia dos dimensiones, a dos mundos paralelos. Es el dualismo gnóstico, es Abraxas, es el Cristo de la Atlántida. Dueños del ejército más poderoso de Occidente, los templarios no luchan. La Inquisición dominicana toma en sus manos los procesos. A comienzos del siglo XIV, el gran maestre visible de la orden, Jacques de Molay y Godofredo de Charnay, son entregados a la hoguera después de haberse retractado de todas las declaraciones que les han sido extraídas con la tortura. El lugar donde son quemados queda más o menos donde hoy se encuentra el Pont Neuf en París, cerca de la isla de la Cité, en otra pequeña isla que entonces existía allí, detrás de donde se encuentra la estatua de Enrique IV. Se dice que Molay gritó antes de morir que convocaba al Papa Clemente V al Tribunal del Altísimo dentro de 40 días y el rey en ese mismo año. El Papa muere dentro de la fecha y Felipe el Hermoso cae de su caballo, muriendo también poco después. ¿Qué queda de los templarios? Desaparecen con la misma rapidez con que la orden se desarrolló. Algunos templarios buscan refugio en las órdenes españolas de Calatrava y de Montesa, otros en las órdenes portuguesas de Cristo y de Poseidón. La cruz de la bandera portuguesa es la templaria. La orden de Montesa es creada por Jaime II de Aragón para que parte de los bienes templarios puedan salvarse en España. El Papa Clemente V no quiso acceder, pero su sucesor, Juan XX, lo hizo por medio de la bula del 10 de junio de 1317. El rey donó la orden el castillo de Montesa en el reino de Valencia. El 22 de julio de 1319 se constituye la Orden de Montesa en la capilla del Palacio Real de Barcelona, rigiéndose por la regla de la Orden de Calatrava. Su primer gran maestre fue Guillermo de Ville. Un cierto número de templarios es recibido en Escocia por Robert Bruce, quien les incorpora una cofradía iniciática de constructores de catedrales. De aquí habría nacido la Gran Logia de Herodom, que significa herencia, origen de la masonería del rito escocés, según se afirma sin que se pueda comprobarlo. Los templarios sobrevivientes que van sin rumbo escondiéndose por los caminos de la Europa medieval son como los druidas de tiempos anteriores, como los cátaros y como los hitlerianos de hoy. Los jefes secretos han sido salvados por los dioses, llevados de este mundo en un carro de fuego como Enoc y Quetzalcóatl.
para impedir la ruptura del cordón dorado. Los que aún deambulan por esta tierra son los héroes sacrificados para que el fuego siga ardiendo, para que el símbolo perdure y todo no haya sido en vano, renaciendo en la sangre derramada y en el dolor del exilio, como el ave fénix desde sus cenizas. Porque el color de la sangre no se olvida, es tan rojo, tan intensamente rojo. La víctima iniciática propiciatoria en el nadir del Kali Yuga se llama Rudolf Hess, el prisionero del mito. Los rosacruces, el tallo, las espinas y la rosa. En la segunda mitad del siglo XIV, o sea, pocos decenios después de la destrucción de la Orden Templaria, hacen una muy breve aparición los extraños rosacruces. Un personaje mítico sería el fundador, tiene nombre simbólico, Christian Rosenkraus. Se afirma que nace en 1378 y que muere en 1484. Su vida es igualmente significativa. En la orden esotérica Rosacruz se descubre la herencia o influencia templaria de los trovadores de los Fedele de Amore y de la iniciación cátara. En los templarios el símbolo de la rosa era fundamental. Los pasillos subterráneos de sus castillos, gendarmerías, simbolizan el tallo de esta flor. Por allí se ocultaba la Virgen Negra, Nuestra Señora de las Espinas. Siempre hay un bosque de las espinas templario, vecino del castillo gendarmería. En los vitrales de la catedral y en sus muros de piedra aparece la gran rosa alquímica. Los pasillos subterráneos o tallos donde duerme la Virgen Negra, la Bella Durmiente, son los nadi por donde ella circula al ser despertada por el Caballero del Graal. La Virgen Negra es Isis Kundalini, el fuego astral, dormido en la base de la columna vertebral psíquica del adepto. Los pasillos subterráneos son los canales psíquicos del cuerpo astral, del doble por donde ascenderá el fuego femenino. Las espinas son los chakras y la gran rosa, el chakra Sahasrara o chakra de Brahma, en la cima del cráneo es el centro polar donde se produce el encuentro con la Madre Eterna, con la Virgen de Hiperbórea. Es la última Thule, punto del salto hacia el vacío insituable. Esta simbología templaria de la iniciación del Graal fue expuesta por mí en el Ella, libro de amor mágico, en su segunda y tercera parte especialmente. La rosa es una creación de jardineros alquimistas persas. Tiene que ver con el sufismo. La rosa de Federico II venía de Oriente. La rosa florece en el punto de unión entre la vertical y la horizontal de la cruz. La vertical es lo masculino, es el cielo. Lo horizontal es lo femenino, es la tierra. La rosa los junta y abre el camino del amor mágico, del mysterium conjunctionis, del Maituna tántrico. Entonces los extremos de la cruz se encienden y es la cruz roja de los templarios. Empieza a girar vertiginosamente y se transforma en esvástica dextrógira, la del regreso, círculo de luz que no es solar, sino luz increada, luz de Venus, luz del polo de la más lejana medianoche. La esvástica así no es el símbolo del sol actual, sino del polo, del movimiento inmóvil, de la energía en reposo, el motor inmóvil de Aristóteles Bow, que es como el Purusha de la filosofía Samkhya. Vedanta, Samkhya y Yoga de Patanjali. Los sistemas filosóficos hindúes son 6, sin embargo puede hablarse de 2 como esenciales: el Samkhya o dualismo absoluto del que deriva el sistema
clásico de la yoga de Patanjali y el sistema de la Vedanta Advaita o monismo absoluto, desarrollado hasta sus últimas consecuencias por Shankaracharya 600 años después de comenzada la era cristiana en Occidente, más o menos simultáneamente con el desarrollo del sistema de la Yoga Tantra tal como hoy se conoce. Para la Vedanta toda la creación es maya, tomada en sentido de ilusión sin existencia real. Solo lo absoluto existe, solo el Atman. El dualismo Samkhya, por el contrario, afirma la existencia de dos principios irremediablemente opuestos, diferentes. Puruya, la conciencia, lo luminoso, lo eternamente impasible, y Prakriti, la materia, lo inerte, lo informe, lo oscuro. Prakriti se halla compuesto de tres gunas en equilibrio. Cuando Puruya mira, por así decirlo, a Prakriti, se produce un desequilibrio de los gunas y se desata el río de las formas y los fenómenos de la creación. Puruya actúa como un catalizador, un detonador o un fecundador. Es importante imaginar que la fecundación de Prakriti, su desequilibrio, se produce por la mirada y recordar la importancia que los trovadores daban a la mirada en su iniciación de amor. Para los Fedele de amor y para Dante, la mirada de la dama de Beatriz es el momento donde todo comienza. También es el esoterismo de Leonardo, en su extraordinario cuadro La Anunciación, donde el ángel preña a la Virgen con la mirada, como puede ser presentido por un observador iniciado. El río de las formas y fenómenos en el trastorno de Prakriti tras la alteración del equilibrio de sus gunas, su movimiento en el número, el nombre y la forma ha sido llamado samsara. La Samkhya admite una caída correspondiente a advija, ignorancia, oscurecimiento, es decir, identificación. Puruya se identifica con el reflejo de sí mismo en el espejo de Prakriti, con el yo hecho de elementos de samsara y olvida el otro, el self, el sí mismo, el ser impasible hecho de luz pura, el espectador, arrastrado y contaminado por la corriente de los gunas. Desconoce lo sagrado en sí, el augusto, el creador inmóvil que él mismo es, y se transforma en prisionero de yo soy eso es mío, aun cuando en su substancia, dicen los samkhyas, él se mantiene tan puro e intocado como una gota de agua sobre la superficie lisa de una hoja de loto. Al parecer hay muchos puruyas, todos absolutos y separados en definitiva, los unos de los otros, completos en sí. La caída, ilusión u obsesión de avidya se aplica aquí en nuestro planeta también al ser viviente, al hombre o jivan. La yoga de Patanjali viene en su ayuda indicándole el camino para el desapego de su conciencia luminosa del self, es decir, para retornar a su centro, neutralizando las modificaciones y movimientos ilusorios, llamados vritti, oleajes que el yo considera como suyos, como propios, pero que pertenecen a Prakriti y al desequilibrio de sus gunas. Así se alcanza mukti, la liberación. El hombre es ahora un jivan mukti, un liberado. Puruya retorna al kaivalya, a la profunda separación y diferenciación por oposición al samadhi o fusión en el atman vedantino. Como se puede ver, la metafísica especulativa Samkhya ofrece una explicación cosmológica dualista, como dualista es la explicación gnóstica, maniquea, cátara y templaria del universo. Introduce la dhyada puruya prakriti, espíritu-materia, para simplificar en el lenguaje proximista de los tiempos dos principios que se unen sin unirse en millones de formas y maneras, una vez que ha sido roto el equilibrio de los gunas y que
Prakriti, como lo femenino, es fecundada, alterada por el fulgurante reflejo de la mirada de Purusha, lo masculino deviniendo al mundo manifestado de los hombres, números y formas. El amor de Shiva y Shakti. Los textos tantras, tantra significa también exponer, retoman el esqueleto teórico de la Samkhya, pero transforman su metafísica al modificarla en un punto esencial. Purusha es Shiva y Prakriti es Shakti. Ambos principios adquieren visible calidad masculina y femenina. La Tantra adapta de algún modo la idea arcaica de la gran diosa prearia, Dravidya Devi, la divinidad suprema primigenia, tremenda Egea mediterránea, y hace de ella el principio de la interpretación general del universo. Asimismo, Shiva es una divinidad anterior, terrible y arcaica, incorporada en el concepto védico de Rudra. La Tantra altera, además, el sistema en el sentido de que Purusha y Prakriti no son concebidos como dualidad primera y eterna. Son presentidos más acá de la creación con diferenciaciones o formas de Shakti, a una corresponde Shiva, a la otra Shakti misma, pero de un modo limitado, es decir, como la contraparte femenina de Shiva, como la mujer, la esposa, tomando nombres como Parvati, Uma, etc. En el panteón del hinduismo, la Shakti de la divinidad, que es sobre todo su potencia, como hemos dicho anteriormente, Shakti así tiene el doble significado de esposa y potencia. La creación, su obra, no es por esto maya, en el sentido del ilusorio, sino potencia. Se mantienen los atributos samkhyas dados a Purusha y a Prakriti. Shiva es el ser inmutable, el principio consciente, el Atman, el Self. Shakti es el movimiento, el cambio, el origen de toda producción, generación y vivificación. La Tantra reemplaza la idea de reflejo o mirada por la de fecundización. Purusha actúa como presencia catalítica, como la dama de los Fedele de Amore en la alquimia, y en Dante como la Soror Mysticae. En la Tantra es la unión sexual de Shiva y Shakti que da origen al universo, en el Maituna, coito mágico, en el amor sin amor. Shiva debe mantenerse impasible y solo Shakti tendrá que agitarse y actuar. Toda la creación nace de aquí en sus aspectos estéticos y dinámicos estables, inmateriales, materiales, conscientes e inconscientes. Las formas de la creación son las diferentes posturas del juego sexual de Shiva y Shakti, como pueden verse en los muros de los templos de Khajuraho. La esposa, ella, es activa. Shiva, él, mantiénese lejano, concentrado en sí mismo, adentro y afuera, gozando y aparte del goce, para siempre ya, abrazado su Shakti y abrazándola, intocado dentro del frenesí de la amada, del fuego y la pasión. Así debe ser en principio también para el hombre semidivino, donde existe la semilla Shiva, que ha sido oscurecido, identificado parcialmente por la pasión de la Shakti, externalizada de carne y hueso, perdido, incorporado en el amor físico, seducido, arrastrado, envuelto en el no-yo de la creación. La Yoga Tantra viene también en su ayuda. Ha sido preparada parcialmente unos 600 años después del comienzo de nuestra era para su uso en el Kali Yuga o Edad Oscura, cuando el cuerpo se hizo duro, espeso y cuenta como el único instrumento de salvación, de liberación que posibilita el retorno al estado shivaísta hiperbóreo. Julius Evola dice que la Tantra se explica
teniendo como guía la antigua sentencia china de cabalgar el tigre, curarse con el veneno. No se puede prescindir de la mujer. En el amor mágico, en el Maituna tántrico, se la reincorpora. Todo vuelve al origen cuando el principio masculino es pasivo y el femenino es activo. La potencia es reintegrada en lo masculino, la Shakti entra en Siva, la mujer en el hombre. Créase el Siddha todopoderoso, el andrógino, Ardhanasisvara, Fanes, el Eros cosmológico del mito órfico, Abraxas de los gnósticos precristianos. Usando conceptos de otro esoterismo, diremos que Eva ha sido nuevamente reincorporada, reentrando por el costado de Adán, de afuera adentro, transformándose nuevamente en Lilith, Haisha, Ashesha, la primera compañera del Antropos, la Parashakti. La metafísica tántrica supera el monismo y el dualismo. Desde el punto de vista de la metafísica especulativa, la interpretación de la Tantra se coloca más allá de la antítesis irreductible del monismo vedantino y del dualismo samkhya, porque Siva es el uno, el que está más allá, y su Shakti, sin ser ilusoria, de bien externa y real, como puede llegar a serlo la materia y el mundo, para quien en ella se envuelve y reside, y desde la creación mira el universo. Sin embargo, la iconografía tántrica, tanto la hinduista como la tibetana, del budismo mahayánico, nos muestra Shakti siempre de un tamaño inferior al de Siva, ya sea danzando en un círculo de fuego, cual potencia desatada y sin control, sobre el enorme cuerpo extendido de Siva, inmóvil y sereno, o bien en las figuras de la pareja, en el coito sacro, Viparita Maituna, donde ella también es más pequeña y apasionada y Siva más grande y extático. El simbolismo es claro, el mundo no es el producto de una potencia desatada y sin control, es la mujer que se escapó afuera, tan real como dentro, y el hombre amándola allí así como antes la amó adentro. Todo cambia desde donde se mire. El proceso deberá ser reinvertido. El occidente activo e identificado se ha feminizado, perdiendo su pasividad sivaísta hiperbórea de los orígenes. Se puede ver que el tantrismo ha transformado el elemento arcaico bengalí, dravidio, egeo, mediterráneo, haciendo casi irreconocible a la Pameter, a la Magna Mater original demeteriana, debido a la influencia del ancestro nórdico polar ario hiperbóreo. Las magas de Hiperbórea, las nacida quinta en una familia polar, el elemento sivílico pítico se incorpora en la yogini iniciadora del sadhaka, en el amor mágico de la iniciación de la tantra kaula, la más secreta y que habrá de transmutar al sadhaka en siddha. El culto de lo femenino eterno hiperbóreo celtario de la tradición polar hace de Shakti la energía eterna sin la cual la misma tríada del hinduismo clásico sería impotente. Sin ella Brahma no podría crear, Vishnu preservar ni Shiva destruir al final de todas las cosas. Es la Parashakti, su energía o voluntad creadora es libre, ejerciéndose sin coerción ni fatalidad. Lo hace como jugando, como danzando libremente. Hace uso de su principio masculino fecundador, sivaísta en un plano inmediatamente más acá, un segundo más acá, de la inmovilidad absoluta de Paramasiva, de aquel que está por sobre todo y debajo de todo, hogar y refugio último de la Shakti Lili, donde ella viene a reposar
reincorporándose al finalizar una danza. Allí se pierde y descansa su energía potencial, cruzando inversamente dextrogiramente ese intervalo cuántico, ese punto del salto. El cuerpo del gran Siva es enorme como el universo, es la otra tierra, pero esa otra tierra está aquí mismo, dentro de esta, porque Siva en medio del río, de las formas, de la pasión, de las llamas, del juego divino y tremendo de su Shakti, permanece inmóvil, intocado. Es el motor inmóvil, el polo, la esvástica. El hitlerismo esotérico es tántrico. Nos hemos extendido largo en estas explicaciones porque ellas tocan el nervio de los temas aquí expuestos. El tantrismo es una doctrina que viene incluida en la revelación de los orígenes y únicamente se codifica en un sistema apto para la realidad del Kali Yuga cuando el acontecer lo hace necesario. Antes, la relación de Siva y Shakti es platónica, por así decirlo, como en parte se aprecia en el gnosticismo, en el catarismo, en la iniciación trovadoresca, en la alquimia y en los templarios del Grial. Sin embargo, la base última, la tela fundamental del druidismo iniciático, del esoterismo cátaro, de los Minnesänger, de los Fedele de Amore, de los templarios y del hitlerismo esotérico es el tantrismo. Como lo dijéramos, ha sido la yoga tántrica fundamentalmente en alguna forma occidental desconocida, quizás no desarrollada en toda su amplitud, no consciente para una mayoría exotérica, la que constituyó la base de aquel esoterismo, llevando a sus iniciados a sobrepasar el dualismo y alcanzar una realización más allá de los pares opuestos en la personalidad absoluta referida por Brisaud. Así se comprendería la actitud de algunos jefes SS como Ollendorf y otros quienes, aun suponiéndoles actos tremendos como meras hipótesis de trabajo, mantenían una impasividad sivaísta más allá del bien y del mal, en busca exclusiva de ese punto central de la persona, de la virilidad trascendente y solar de los orígenes de la personalidad absoluta. En relación con aquellos actos tremendos juzgados en Nuremberg, es necesario decir de una vez por todas que ese asunto de los 6 millones de judíos hechos desaparecer en los hornos crematorios es una de las más grandes farsas de la historia de la humanidad y donde el judío expresa a escala planetaria su naturaleza más íntima de mistificador cósmico. Algo semejante ya se intentó al final de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes cortaban los pechos de las mujeres francesas, se comían a los niños, etc. Se mostraron fotos de todo esto. Luego el ministro de propaganda inglés, autor comisionado de la farsa, se retractó en sus memorias y hasta visitó a Hitler. ¿Qué no se podrá hacer hoy con los adelantos técnicos en fotomontaje de películas y otros medios de información, todos en manos de los judíos? Al final de la guerra, lo recuerdo, los muertos no alcanzaban el 1.000.000. Hoy son más de 6, una inflación sin posibilidad de deflación por el momento. Se ha hecho víctima de esta falsificación planetaria 2 generaciones alemanes y hasta de jóvenes judíos teleguiados automáticamente a través de sus cromosomas, de su código genético para creer como robots y repetir las consignas fatídicas. No hay judío en el mundo que no tenga un pariente asesinado en un horno crematorio. Está convencido de ello. Ni judío mayor de 60 años que no haya estado sufriendo en un campo de concentración de donde ha salido con vida para contarlo, por supuesto. André Brisaud escribe: la exterminación por el gas, que no fue aplicada más que en el territorio polaco y soviético, ha hecho correr mucha tinta.
El problema no es claro, no hay que confundir las cámaras de gas con los hornos crematorios. Para quemar cadáveres y evitar epidemias agregaremos. Y Brisau continúa. Los testimonios del SS Kurt Gerstein son sospechosos y muy extraños. Las circunstancias de su suicidio y el descubrimiento de su diario. Las declaraciones de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, sobre las cámaras de gas de su campo están llenas de contradicciones y de afirmaciones falsas, en particular sobre las dimensiones de esas cámaras y su funcionamiento, lo que hace pensar que han sido impuestas por sus carceleros soviéticos. Los testimonios de los sobrevivientes de los campos de Treblinka, Auschwitz, Lublin, Kumhof, Belzec y Sobibor son contradictorios o vagos, a pesar de su buena voluntad y sus esfuerzos por recordar. Aquellos que respondieron a mis preguntas no me aportaron ninguna luz sobre ese misterio atroz. A mediados de 1977 se publicó en Inglaterra el libro de David Irving, Hitler's War, la guerra de Hitler, una obra de más de 800 páginas. Su autor ha investigado durante 10 años y ha podido al fin consultar los documentos salvados o recuperados en Berlín. Su conclusión es que Hitler no sabía nada de la exterminación de los Juden ni de la llamada por los mismos Juden solución final del problema. Este libro ha despertado indignada crítica, por supuesto, porque amenaza destruir a destiempo la operación planetaria, con la que se ha logrado construir un cuadro totalmente falso de un régimen justo y superior a toda la Macedonia y esclavitud democrática actual. Si Hitler no sabía nada de tal exterminio organizado, es porque nunca existió. Puede pensarse que Himmler, que habría sido el ejecutor directo del exterminio en los campos de concentración, habría cometido la insaña de entrevistarse poco antes del final con el presidente del Congreso Mundial judío, Norbert Masur, para llegar a un acuerdo y poner fin a la guerra en el oeste. Y puede creerse que Masur habría aceptado esa entrevista de existir ya los 6 millones de judíos asesinados en los hornos, y que no se diga que los judíos no sabían lo que pasaba en Alemania durante la guerra, porque lo sabían todo. Una vez más, los judíos edifican su presente y su futuro sobre una falsificación. El plan se incluye y es consecuente con el quinto protocolo de los sabios de Sion. Si en el campo enemigo existiera un genio, éste podría combatirnos, pero un recién llegado no podrá competir con viejos luchadores como nosotros, y la batalla tomará un aspecto que el mundo jamás vio anteriormente. De su derrota obtendrían el provecho máximo. Habrá que convenir con Julius Evola que si los protocolos de los sabios de Sion no fueran auténticos, son verídicos. León de Grelle me ha dicho: la mayor estupidez que los alemanes podían haber cometido es matar a 6 millones de judíos cuando necesitaban desesperadamente mano de obra en el frente interno. Los 6 millones de víctimas, materialización del inconsciente colectivo judío. La invención de los 6 millones de judíos muertos por el nazismo ha aportado a Israel que no existía como Estado cuando aquel supuesto genocidio se cometiera, la astronómica suma de 6.000 millones de libras esterlinas pagadas en compensaciones de Estado por los alemanes
excluyéndose por supuesto la parte de la Alemania en poder de los bolcheviques rusos. A propósito de este número 6, de los 6.000 millones de libras esterlinas y de los 6 millones de víctimas, haremos una declaración que parecerá tan fantástica como esa suma. La invención de los 6 millones de sacrificados no es una invención, porque el 6 de esos 6 millones es número arquetípico en el inconsciente colectivo judío cabalístico y ha llegado solo, se ha impuesto o sobrepuesto en este psicodrama, para usar un término prestado del psicologismo de los tiempos, y ello a partir de 1950, año que también deberá ser considerado especial por los judíos, pues allí se decide la materialización de la operación planetaria destinada a actuar con plena intensidad en la era de Acuario. El número 6 es el de la estrella judía de 6 puntas, el símbolo rúnico también adulterado por el pueblo elegido. El plan así es cabalístico, mágico, de pura magia negra, por pertenecer no a una falsificación humana, sino cósmica, planetaria, impuesta autónomamente por el arquetipo geovítico del número 6, que los tiene poseídos y del que los judíos son acólitos. Si alguien se interesa por conocer en detalle la falsificación grandiosa de los 6 millones de asesinados, debe leer la obra monumental del profesor francés Paul Racinier. Sus libros se titulan Las mentiras de Ulises, publicado en París en 1949, Ulises traicionado por los suyos, publicado en 1960, El verdadero proceso de Eichmann, publicado en 1962, y El drama de los judíos europeos, publicado en 1964. Algunas de esas obras han sido traducidas al español y publicadas en Madrid por el editorial Acervo. Como se podrá entender, han pasado casi desapercibidas. Racinier fue socialista. Por actuar en la resistencia fue internado por los alemanes en el campo de concentración de Buchenwald en 1943, liberado en 1945, fue condecorado con la Medalla de la Resistencia. Inicia su trabajo gigantesco de investigación en 1946, tratando de dar a conocer lo que él vio en un campo de concentración nazi y de probar la falsificación de los millones de judíos inmolados y la invención de la cámara de gas. Paul Racinier muere en 1966. Otro importante documento es la investigación del profesor universitario inglés Richard Harworth, seudónimo Did 6 million really die? ¿Murieron realmente 6 millones? Publicado por Historical Review Press en Inglaterra. Harworth continuó el trabajo de Racinier con publicaciones sobre el proceso de Nuremberg, también el libro del profesor norteamericano A.R. Booth, The Hoax of the 20th Century, la mistificación del siglo XX. Damos esta información sin mayor entusiasmo ni optimismo alguno por conocer la naturaleza exacta del conflicto que aquí hemos intentado describir. Comprendemos que poco cuentan las razones y los números humanos, demasiado humanos, cuando son los arquetipos, los dioses y los demonios los que se hallan en guerra, y no de hoy ni de ayer, sino de una eternidad. Son otros los números que cuentan. La esvástica del éxodo y la esvástica del regreso.
La esvástica es el símbolo del tantrismo esotérico hitleriano. Dirige el movimiento y se mantiene intocada, inmóvil en su centro como Krishna, danzando la Raslila y como Shiva en la honda meditación de Kaivalya. Es Chakravarti, como se ha dicho, es el chakra polar coronario. La esvástica levógira es la de la partida, del éxodo de la perdida de Thule, de la patria primigenia de Hiperbórea, de Paradella, del astro de los orígenes. Es la de Rama, la de los dioses vencidos, la de Lucifer derrotado. La esvástica dextrógira que da vueltas vertiginosamente en sentido contrario a la rotación de la Tierra actual es la que dirige el regreso al origen por etapas, yendo primero a Asgard, en el Cáucaso mítico, luego a Shambhala, a Garti, a la Thule polar, a la estrella de la mañana. Esta esvástica es también una flor inexistente, la de ella, la del andrógino Baphomet, de Abraxas, del hombre total divinizado, que ha entrado ya en la ciudad de la vida eterna. Aquellos que han podido penetrar la hondura del símbolo declaran que esta esvástica no puede usarse en conquistas físicas sobre la superficie de las cosas porque su energía de retorno se manifiesta en un mundo paralelo, en la tierra interna análoga. Por esto mismo, la derrota física bajo este emblema era inevitable en el momento actual del Kali Yuga, con el objeto de preparar un triunfo más exacto en el gran retorno de las edades. La mesa redonda del rey Arturo es también un símbolo del polo, es la esvástica. Todos los centros secundarios que la esvástica dextrógira va marcando en el viaje de regreso a la patria nupcial son meros reflejos del centro supremo, etapas en el viaje de la inmortalidad. No deben ser confundidos con el centro espiritual primero, que se ubica en el polo, mejor aún, en la cabeza de la otra tierra, de la nueva tierra, siendo el polo el chakra coronario del planeta, el punto de salto, de salida, la imagen arquetípica de todos los otros centros, incluyendo del que existió en la Atlántida. Lo es así de Agartha, de Shambhala y de Asgard, que pasan a ser chakras importantes terrestres que hay que visitar, despertar, pero en los cuales no hay que permanecer en definitiva, continuando el viaje hacia los inmortales Hiperbórea, según enseña el esoterismo de la esvástica dextrógira, su escuela de iniciación polar. La esvástica levógira, la que gira en la misma dirección de la rotación de la Tierra y de las manecillas del reloj, es decir, del tiempo de la edad oscura, es la del éxodo, de la pérdida de Hiperbórea y aún de la pérdida original primera. Es la esvástica del polo norte donde se aprisiona a Lucifer, a Abraxas, a Apolo. La esvástica dextrógira, la de regreso, es la del polo sur. Estaría ello indicando que es por este polo y por el sur por donde se producirá la salida hacia la otra tierra, hacia el oasis y la reivindicación del gran poder de Lucifer. De este modo se comprende que el sionismo judío ha planteado una contrainiciación al detenerse fanáticamente en la Jerusalén física, haciéndola aparecer como centro supremo final, y a la colina de Sión como el corazón de la tierra, el chakra Anahata, el tabernáculo de Jehová y residencia de la Shekinah, la Shakti Kundalini del hebraísmo esotérico, el único sitio donde Jehová desea ser adorado.
La ciudad también es Kundalini. Según Agripa y más tarde René Guénon, una antigua doctrina esotérica se refiere a una ciudad llamada Luz como el misterioso centro, localizándolo dentro del monte iraño Alborg. El peregrinaje a esta ciudad se llamaba el viaje de la inmortalidad. Luz era una ciudad subterránea como Agarthy, porque tras la desaparición del centro polar hiperbóreo, el centro de la inmortalidad se hace invisible. La ciudad Luz, palabra que en arameo significa enterrado, es la residencia de la Shekinah, de Shakti Kundalini, que permanece enrollada en la base de la espina dorsal psíquica, donde hay que despertarla, liberarla. La misma doctrina esotérica adoptada por el antiguo Israel diría enigmáticamente que Luz se ubica en la raíz de la columna vertebral del hombre, con lo que nos entrega la clave del suceso. El viaje de la inmortalidad es interior, simbólico, de chakra en chakra hasta ir a despertar en la base del monte Alborg Meru, chakra Muladhara, a Kundalini Shekinah, a la bella durmiente, a la amada muerta, y poder bañarse en su fuego increado, inmortalizante. Así, toda ciudad sacra es solo reflejo del centro primigenio, polar. Todo monte mágico, sea Meru, el Kailas, el Alborg o el Milimoyu, es imagen de la montaña que existió en el polo, como lo es la protuberancia en la cabeza de Buda, porque todo monte es además la representación simbólica del cuerpo del hombre total, del mago. El eje polar viene a simbolizar la columna vertebral del iniciado y la esvástica, el chakra sahasrara o coronario, el self, el sí mismo, que se mantiene inmóvil en el centro de movimiento. Siva, en verdad dirigiendo sin moverse, el viaje de la inmortalidad. La situación implícita en la sentencia hermética, lo que es adentro es afuera y viceversa, hará que los centros simbólicos internos existan como centros reales terrestres y que el iniciado debe ir a buscarlos también en el mundo físico externo. Pero el iniciado habrá de guiarse igualmente por esa otra ley espiritual que le ordena no detenerse, no insistir. Significa esto que encontrando resistencia deberá desistir en espera del momento propicio, porque el mal no se combate con pasión ni fanatismo, sino con distancia y estilo. La batalla es por el Dharma, inmóvil adentro, sin ofuscación, fríamente, como aconseja Krishna en el Bhagavad Gita. El Dios de los perdedores de hoy sabe que será vencedor mañana porque lo es ya en una tierra paralela. Las fantásticas declaraciones de Rudolf Hess sobre hipnotismo a distancia. Los templarios no opusieron resistencia, como veremos luego. Los rosacruces también desisten al comprender que su tiempo no ha llegado o que ha pasado ya. Se podría creer que Hitler también pretende reconquistar a cualquier precio la legendaria Asgard, Stalingrado, la de los Oces o Ases, la de Wotan. Su insistencia será igualmente contraria a la ley hermética y acarrea desgracias, hechos fatales. Hemos señalado que Hitler fue espiritualmente advertido. A propósito de esto, habrá que recordar las extrañas declaraciones de Rudolf Hess antes de ser trasladado a Nuremberg desde su prisión en Inglaterra. Hess hizo un relato escrito del trato que había recibido en las cárceles inglesas, repitió luego su extraordinaria declaración en el proceso de Nuremberg.
Afirmaba que sus carceleros y también los políticos ingleses que lo trataron y fueron responsables de su suerte y de la del mundo estaban bajo el efecto de una droga desconocida que les ponía en condición de ser hipnotizados a distancia. Esta droga había sido usada ya en los procesos rusos de dirigentes soviéticos que se autoacusaron y pidieron que se les condenara a la pena capital. Idéntico procedimiento se habría practicado, según Hess, para que los alemanes realizaran actos que serían después utilizados favorablemente en el cumplimiento de los fines del judaísmo. Hitler mismo, decía Hess, habría sido víctima de este procedimiento hipnótico, facilitado por drogas. Pensaba en el misterioso doctor Morell. ¿Estaba loco Hess cuando hacía esta declaración en el proceso de Nuremberg? Se dijo que sí, y el mundo no le ha dado mayor importancia a sus revelaciones, pero el juicio de psiquiatras, psicólogos, médicos y carceleros es que Hess no ha estado nunca loco. Por el contrario, su inteligencia es superior, habiéndose sobrepuesto a las más difíciles pruebas a que un ser humano pueda ser sometido durante muchos años de confinamiento. El director norteamericano de la prisión de Spandau, el teniente coronel Eugene K. Wirth, en su libro El hombre más solo del mundo, declara que durante todos los años en que estuvo en diario contacto con Hess, le fue posible comprobar que era un hombre de inteligencia fuera de lo común y que jamás estuvo loco. Del mismo modo se expresa Bernard Hutton en su libro Hess, el hombre y su misión. La terrible declaración de un ser fuera de lo corriente no puede ser tomada a la ligera en relación con acontecimientos de la última guerra, porque hechos posteriores, casi recientes, deberían hacernos poner atención en sus palabras. La central de fuerzas telepáticas. Los absurdos hechos de Watergate, la alucinación de todo un pueblo ante un hecho sin mayor importancia, parecen dar razón a Hess sobre una hipnosis a distancia, aun sin necesidad de una droga desconocida. La prensa, la radio, la televisión y aun políticos serios pierden el sentido de la realidad. Todos los pasos dados por el mismo Nixon, especialmente en los últimos días de su presidencia, le hacen aparecer como hipnotizado, trabajando por su propia destrucción. Otro tanto acontece con las decisiones completamente suicidas del presidente Thieu de Vietnam del Sur, retirando sus ejércitos sin combatir y desmoronando su país y su poderosa máquina bélica en solo 3 semanas frente a un enemigo que se apodera de todo el territorio sin disparar un tiro. Hasta el día de hoy el Pentágono debe de tener dudas sobre lo que allí pasó realmente. Por otra parte, durante las grandes campañas americanas en Vietnam, en las operaciones de Search and Destroy del general Westmoreland, llevadas a cabo con los medios más modernos de la tecnología electrónica de su país, nada se lograba, la selva estaba vacía, aun cuando solamente ayer el enemigo se encontraba allí. Venía la lluvia, haciendo imposible actuar a la aviación pese a que los informes meteorológicos vaticinaban buen tiempo. ¿Alguien hacía llover? ¿Quién maneja la central de fuerzas telepáticas y de hipnotismo? Sería la pregunta urgente. Rudolf Hess afirma que los judíos cabalistas. Declara además que él sigue preso porque los judíos no le perdonarán jamás haber intentado poner fin a la guerra antes de tiempo para impedir que alcanzara a cumplir sus planes
después de haber preparado esa guerra con tanto trabajo. Del mismo modo, Nixon era demasiado independiente. Había terminado la guerra en Vietnam con un acuerdo que él habría hecho respetar. Pensaba poner orden en el Medio Oriente y se oponía a la dominación soviética y comunicación del mundo. La política con China era su creación. Nixon estaba actuando por su cuenta y había que destruirle. Un periodista español que cubría el asunto Watergate en Washington y Nueva York lo llamó Operación Golda Meir. En un libro publicado hace algún tiempo titulado PSI Secret Discoveries Behind the Iron Curtain, PSI Descubrimientos Parapsicológicos detrás de la cortina de hierro, por Sheila Ostrander y Lynn Schroeder, se dan a conocer los importantes experimentos parapsicológicos que se realizan en la Unión Soviética. Bulgaria, Checoslovaquia y demás países comunistas deberían incluir, por supuesto, China y Vietnam. El libro ha sido publicado en 1970. Casi 10 años antes anduve investigando el asunto personalmente en Moscú y Leningrado. Sabía que en el Instituto Pavlov los soviéticos estaban profundizando desde hacía décadas en esta clase de estudios y su aplicación práctica a los fines de la dominación mundial. Por supuesto, ninguno de los jerarcas con quienes traté me informó de nada. Es necesario recordar lo que Gurdjieff decía del hipnotismo occidental. Es solo un balbuceo primario de una ciencia enormemente desarrollada en Mongolia, en el Tíbet y en la región rusa donde él, Stalin y Rasputin se habían criado, y aún ese hipnotismo era únicamente un retazo de algo más antiguo y desconocido. Tiene esto que ver con la práctica antiquísima tibetana de la proyección del cuerpo sutil de un mago fuera de su cuerpo físico para penetrar en el cuerpo de otro hombre vivo o moribundo y hacerlo actuar bajo ajena voluntad, aun cuando éste no lo sepa y crea estar decidiendo por voluntad propia. De este modo también se resucita un agonizante o se transforma un vivo en golem. Mao afirmaba que nada podía la bomba atómica contra ellos, y el Vietnam ha probado ser superior a la tecnología más avanzada de Occidente. Se han manejado poderosas fuerzas mentales a su favor desde algún punto de la Tierra. Se podría creer con razón que la central telepática e hipnótica funciona en la región comunista de la Tierra si no fuera por el destino de Stalin, que en cierta forma semeja al de Nixon. Al final de sus días, Stalin empieza a hablar de unos misteriosos médicos judíos que intentaban envenenarle. Es el mismo lenguaje de Rudolf Hess. A Stalin no se le podía perdonar que hubiera entrado en un pacto de no agresión con Hitler. Con la declaración sobre los médicos judíos ha sellado su suerte y su destino histórico. Sobre él se descarga la misma avalancha de rayos y truenos bíblicos. No importa dónde la central se encuentre y cuáles sean los medios o mediums que utiliza, lo que cuenta es quién lo dirige y controla en la sombra del Kali Yuga. Magia negra y el hundimiento de la Atlántida. Es al final de un siglo cuando se ve claro que los dioses ciegan a los que quieren perder. Potencia de la mente o técnica poderosa y desconocida, energía hipnótica manejada por las fuerzas negras de la decadencia del mal, del caos y la nada. Lo que se ha llamado hipnotismo de esta especie cae dentro del término más amplio y genérico de magia negra, y en este caso es apropiado decir que los dioses ciegan a los que quieren perder. Los dioses del mar
el superior desconocido llamado príncipe de la esclavitud, trabajando a través de sus acólitos en el vértice crítico de la involución del Kali Yuga. Fue esta poderosa fuerza de magia negra, se nos dice, la que produjo el hundimiento de la Atlántida, a causa del carácter eminentemente tecnológico, mecanicista, racionalista de nuestra era. Es a través de la máquina y de la tecnología como la magia negra opera hoy. Dentro de esa tecnología pesada de hierro que usa el hierro y que es fundamentalmente diabólica, existen armas poderosas de modificación del clima que están ya en acción en los centros de poder oscuro del mundo. Los cambios artificiales de clima no podrán ser notados hasta un tiempo después de haberse producido, pudiendo confundirse con fenómenos naturales. Solo los especialistas de la potencia contraria a la que se desea impresionar o advertir se darán cuenta y cederán pagando un precio. Los hielos del Ártico pueden ser derretidos por medio de una explosión atómica, provocando la inundación del Canadá y de los Estados Unidos. Existe la posibilidad espantosa de la ventana de ozono, es decir, de abrir un pasadizo en el ozono de la atmósfera para que por allí penetren los rayos ultravioletas y quemen todo el espacio terrestre que da a esa ventana. ¿Cómo controlar que la ventana no se transforme en una puerta abierta sobre toda la Tierra? Los cada vez más insoportables cambios del clima que hoy se observan en el mundo, inviernos, veranos, veranos, inviernos, pueden ser provocados. Saint-Germain dijo: cuando los veranos sean inviernos y los inviernos veranos, se acercará el fin del mundo. Hay un límite que el equilibrio cósmico dentro del cual la Tierra vive pone a tal tipo de salvajismo y primitivismo científico. Magia blanca y el paso a la otra Tierra. Hemos repetido que los hitlerianos pudieron redescubrir las bases espirituales de una ciencia y una tecnología diferentes. Esto solo habría acontecido si, encontrando el Graal cátaro de los Pirineos, el de los templarios, el de los visigodos, la piedra de Hiperbórea, los iniciados hitlerianos logran descifrar su mensaje, incorporándose de lleno en el cordón dorado de la magia y del poder cósmico. Si esto aconteció, y hay buenas razones para creerlo, la ciencia espiritual de los círculos de la luz increada, que vence toda gravedad terrestre y material, traslada de inmediato a la otra tierra y hace abandonar la lucha aquí y toda ambición de dominio dentro de las tres dimensiones para continuar la guerra en otro sentido y dimensión. Es el mensaje de la maya potencia que ha sido captado del amor y la belleza luciferinos de la estrella de la mañana. Es el poder que vendrá a salvar a los justos, a los héroes restantes, en el momento mismo cuando todo parezca perdido. Es el último batallón que entrará en combate en una vibración más alta de la energía cuando se vea como inevitable la imposición universal de la sombra, de la esclavitud, de la desintegración del planeta. Para los cátaros, el demiurgo de la tierra involucionada se llamó Jehová. Él sería entonces el príncipe de la esclavitud que aspira a eternizarse a través de sus acólitos en un mundo de esclavos, según la fórmula clásica del Rabbi Low, creador del Golem, desaparece junto con su creación en el espantoso hueco cósmico de la catástrofe. El 13 de febrero de 1945 en Berlín, siempre poco antes del final, Hitler dijo: si yo gano esta guerra, pondré término al poder mundial judío. Le habré dado un golpe mortal.
Si la pierdo, el triunfo judío será de corta duración. Según el coronel Wirth, Rudolf Hess declara en Nuremberg: existe un poder superior al poder judío. Sus camaradas aprueban. Ese poder es la magia blanca. Ella prepara la nueva tierra al término de la involución y de la cuarta edad o edad oscura del Mavantara. Kalpas, Mavantaras y Yugas. La insistencia de los judíos por apoderarse de la Jerusalén terrestre, centro espiritual secundario, reflejo de la verdadera Salem, paz, puede producir un nuevo hundimiento de la Atlántida tanto afuera como adentro. Escribe René Guénon en El Rey del Mundo que Agartha no estuvo siempre bajo tierra ni dentro de una montaña. En las primeras épocas Oyugas era visible en la superficie, se levantaba sobre el monte polar. Hace solo 6.000 años, según Ossendowski, bestias, hombres y dioses, al comenzar el Kali Yuga, Agartha o Agarthi se traslada bajo tierra, ocultándose, pero Agarthi volverá a la superficie cuando el Kali Yuga termine y comience un nuevo Mavantara. Los hombres volverán a ser jóvenes, afirmaba Solón. Recuperarán el paraíso. El nombre Agartha significa también inaccesible. Cuando la ciudad podía ser vista sobre la tierra, tenía otro nombre. Se llamaba Paradella, según Guénon. Yo creo que se llamaba Thule. Hemos dicho que esto quiere decir región alta. En verdad se encontraba sobre la montaña del Polo, en la colina del paraíso del Dante. Lo afirman también los árabes, refiriéndose al monte Qaf. Pero hoy, ni por mar ni por tierra, encontrarás el camino que lleva a la región de los hiperbóreos. Es el Kali Yuga. En un Mavantara, las épocas o yugas son también 4. En el presente Mavantara, el primer yuga corresponde a la edad de oro. De Hesiodo es el Satya Yuga. El segundo corresponde a la edad de plata, es el Tetra Yuga. El tercero, a la edad de bronce, es el Dvapara Yuga. El cuarto es la edad de hierro, el Kali Yuga, la época más oscura porque Kali es la diosa negra de la destrucción, significando el aspecto femenino del Shiva destructor. En los Edda, la edad oscura del hierro del Kali Yuga es llamada edad del lobo. Para los pitagóricos órficos es la edad de Dionisio. Dionisio es Shiva. El Kali Yuga comienza más o menos cuando la antigüedad grecolatina entra a olvidarse de las proezas de Hércules, Heracles y de los grandes sueños de Jasón. Un kalpa contiene 14 mavantaras. El origen polar de los Vedas. Según el hinduismo, en los tiempos en que la ciudad era visible en la superficie, existió una sola casta llamada Hamsa. Este vocablo indica también una condición o cualidad parecida a Salem que todos poseían antes de caer en la involución. En el tantrismo es la boda de los opuestos, de Ida y Pingala. En Susumna, el andrógino Ardhanasisvara. Entonces se era Ativarna sin casta. Hemos visto que el sistema de castas, Varna, color, se impone con el descenso de los arios hacia el sur, teniendo en la mente la preservación del amor-memoria de los orígenes, la mine. El escritor y el político hindú Bal Gangadhar Tilak encuentra las pruebas del origen polar de los arios en el Rig Veda, escrito más de 5.000 años antes de nuestra era. Según él, con anterioridad a esta fecha, los Vedas se transmitían oralmente. He visto en el sur de India a jóvenes brahmanes recitar de memoria los miles de versos védicos. La palabra Veda viene de la raíz sánscrita vid, que quiere decir ver, conocer por la visión directa. Rishi es el que ha visto, son los rishis los que han captado los Vedas.
Young decía que a los hindúes las ideas se les aparecen, no las piensan ellos. El hombre occidental sí las piensa o cree pensarlas. No tiene por esto sabiduría ni visión directa del ser. Racionaliza. Tilak expone detenidamente el tema del origen polar de los Vedas en su libro The Arctic Home of the Vedas, el hogar ártico de los Vedas, aparecido en 1956. Pero sus primeras publicaciones sobre el tema fueron hechas a comienzos de siglo. Cuando la ciudad era visible y los divinos y semidivinos convivían con los mortales, el Bril, órgano que permitía comunicarse con el mundo suprasensible, ese poder fulgurante estaba también activo en el cuerpo de los habitantes de esa tierra. Con él se podía ver la ciudad y entrar en ella. El Bril desaparece junto con Agarthy. También se sumerge en la raíz del eje polar del árbol de la vida de la columna vertebral, pero volverá a la superficie junto con la Tierra y con el retorno de la Edad Dorada tras la desaparición de la Tierra Oscura. La segunda aparición de los Rosacruces. Los Rosacruces se esfuman repentinamente para regresar de un modo inattendido en 1604 como brotados de las profundidades. Declaran haber encontrado en una caverna la tumba de Christian Rosenkraus junto con su doctrina. Tras varios siglos se vuelve a hablar de una dirección invisible y de superiores desconocidos. Se ha escrito que los guías de templarios y rosacruces serían una misteriosa orden verde con sede en otra constelación. Ahora se dice que Christian Rosenkraus no fue el fundador de la orden, sino su organizador. La orden se remonta a Enoch y Melquisedec, este último rey de Salem, también rey de la justicia. Curiosamente, Salomón viene de Salem, significando igualmente paz, el Pacífico. Salomón es rey de justicia, hace justicia, como se dice en mi libro Las visitas de la reina de Saba. Todos estos son atributos de Melquisedec, rey de Salem, es decir, de Salomón. ¿Existirá acaso la transposición de un personaje mítico a otro? Salem no sería una ciudad, sino una calidad o condición del rey justo, paz. Melquisedec es supremo sacerdote y rey soberano, atributos estos del rey del mundo según Ossendowski y René Guénon. Melquisedec sería así un eón o aión, un Manu, el arquetipo del hombre en el presente Mavantara, el jefe de la jerarquía invisible de Agartha, el Brahma, según lo describe Saint-Yves de Alveidre en su obra aparecida en 1910, La misión del Inde. Para Guénon es el Brahmatma y para Ossendowski el Brahitma. Los sacerdotes católicos son investigados y consagrados aún hoy según la orden de Melquisedec, el sacerdote de sacerdotes, pero se ha privado Melquisedec del atributo de gobernante de gobernantes, es decir, rey del mundo, y no de este mundo solamente, sino también de la tierra paralela, de la nueva tierra. El atributo de rey del mundo le llega de la divinidad, porque es un Pontifex Maximus, un Dalai Lama, un puente, como Lucifer, quien no es la divinidad, sino un mediador que porta la luz de lo alto, un modelo para vivir y morir, como decía Otto Rahn. La reina de Saba pertenece también a Melquisedec, es su Enoya, su Ayesha, la compañera de On en el Mavantar, el arquetipo femenino para un Aion, el prototipo del ánima, como diría Young. La reaparición de los Rosacruces tiene que ver con la necesidad de restaurar los atributos de rey de reyes y de sacerdotes en una sola persona. Los Rosacruces utilizan el Graal
La rosa, que es también rosa de piedra, para rejuvenecer y cambiar la apariencia cuando viajan a distintos países en cumplimiento de misiones especiales. Ellos poseían un castillo de la rosa, un templo o gleiza, un refugio dentro de una montaña, una caverna oculta secreta. El rol que se atribuye a la rosa es idéntico al del Graal. Rejuvenecer, dar la vida al rey enfermo, Amfortas. Por eso han regresado los Rosacruces para intentar revivir en Occidente el sentido hiperbóreo de la realeza del origen divino, como en Melquisedec, supremo sacerdote y soberano, como en los faraones, como en los arios de la India, anteriores a la gran batalla del Mahabharata, cuando el rey era también el Brahman iniciado, como en los reyes de la Atlántida. El imperator Rosacruz tiene todas las características auténticas del rey del mundo. El castillo del rey del mundo. En la tierra de Apulia, en Andria, donde es difícil llegar, he ido a ver el castillo cósmico de Federico II de Hohenstaufen, Castel del Monte. Este mago emperador 1194-1250 fue la última esperanza de los cátaros sitiados en Montsegur. No pudo ir en su ayuda porque él mismo alcanzaba ya su fin y el de sus grandiosos sueños, tan parecidos a los de Julián el Apóstata, de instaurar en la tierra visible el Imperator Mundi, la ciencia hiperbórea solar, el soberano conectado a los poderes divinos, invisibles por oposición a los sacerdotes lunares de la religión cardíaca de Roma. Qué extraño siglo el XIII que vio a los cátaros, a los templarios y a todos esos sueños inmensos del Graal desmoronarse casi simultáneamente. Federico II de Hohenstaufen los encarnaba en su totalidad. Inicia la guerra de reconquista de la Edad Áurea por la unificación del Occidente y del Oriente bajo el cetro del Señor del Mundo de Chakrabarti, del imperator alquímico del que luego hablan los Rosacruces, del poder divino y temporal concentrado en una sola persona como en los faraones egipcios. El consejero principal de Federico fue el famoso mago Scott. Ver en la bibliografía su Livre-tout puissant. La leyenda cátara afirma que cada 700 años vuelve a florecer el laurel. El hitlerismo esotérico surge al cumplirse ese tiempo, pero el destino de estas gigantescas empresas pareciera ser la pérdida de la batalla material para poder tener éxito en la tarea espiritual de mantener viva la ardiente semilla que hará posible un nuevo resurgimiento al cumplirse el plazo fijado por los números mágicos. Castel del Monte está construido dentro del juego con estos números. Es la obra arquitectónica más extraordinaria de los tiempos históricos, casi reciente. Es un mandala. El juego es con los pares opuestos hasta alcanzar el número 8, número del reposo sin reposo, del círculo doble y unido que torna infinitamente como una serpiente, Kundalini, que se contorsiona para cogerse la cola. Al igual como en los monumentos templarios como el existente en Segovia, se está aquí realizando un opus alchemicus en este número. En el patio central, abierto al agua de los cielos y de los astros, hay 3 ventanas y 3 puertas. 3 escalas conducen al piso superior y 5 son los pequeños cuartos donde vestíanse los ornamentos, los grandes maestres de las órdenes de caballería del medioevo. La orden teutónica y la templaria fueron las preferidas de Federico II de Hohenstaufen.
antes de comenzar con los ritos iniciáticos que allí se habrían cumplido en ese templo del Rey del mundo. Ahora bien, 5 más 3 es 8 y 3 por 8 es 24. El espesor de los muros del castillo es de 2,40 metros y la altura de los mismos 24 metros. La circunferencia de la planta es de 240 metros cuadrados. El juego numeral es alucinante y produce un campo magnético y vibratorio mágico. Castel del Monte ha sido levantado en una colina, la única existente en toda esa parte plana de la Apulia del sur de Italia. Desde el castillo, el paisaje aparece como la superficie total del planeta Tierra, como una circunferencia dominada desde un centro absorbente. Llegué allí acompañado por una dama alemana del norte, de una belleza hiperbórea, de nombre Heidrun. Se nos dijo que el castillo estaba cerrado por reparaciones. Las verdaderas razones eran otras. El miedo, siempre el miedo a la resurrección del mito, adelantada ahora en la aceleración del tiempo. Sin embargo, el encantamiento se cumplió y sin saber cómo nos encontramos dentro. Nadie más con nosotros, llevados hasta allí por la voluntad de ese emperador o de su mago, que así nos recibía. Y se me reveló entonces que en la meditación o concentración con las manos juntas, con 2 dedos de cada mano haciendo el signo 8 y los otros 3 dedos en cada mano unidos a la vez, significa que 5 más 5 es igual a 8, es decir, la cuadratura del círculo, la flor inexistente, lo acausal, lo ilógico y sincronístico, la piedra filosofal. El 2 repetido, 2 dedos en cada mano, son el 4, pero también son el 8 por su conformación, su mudra, es decir, el infinito. Y los 2 5, los dedos de cada mano, son el destino repetido, porque 5 es el número del destino, y cuando el destino se repite a la izquierda y a la derecha del universo, en ambas tierras, en la esvástica levógira y dextrógira, se ha alcanzado el triunfo vareno, la totalidad, el 8. Es decir, todo volverá a suceder nuevamente cuando las dos tierras coincidan simultáneamente, análogamente, sincronísticamente, y lo perdido aquí se habrá ganado allá. Si el mudra exacto es realizado dentro del castillo mágico, encerrado en las vibraciones producidas por el juego numeral, y se pronuncia el mantra equivalente, se abrirán las puertas instantáneas al mundo paralelo del Preste Juan, a la ciudad de los Césares, a la otra tierra de los héroes. Es posible que aquí se encuentre la clave de la misteriosa inscripción existente en una piedra de Castel del Monte. Quizás corresponda al mantra que acompañará al mudra y que ahora ha sido retirada de allí como la dama del bajo relieve, inclinada ante los caballeros, el ánima, la amada que hace entrega del Greal. Al igual que las ruinas de Monsegur, Castel del Monte es monumento maldito hoy. Ambos son luciferinos. En verdad son unas puertas de salida, de escape, de paso a los otros mundos, a la tierra interior, creadas completamente por la magia de una ciencia superior y antigua, la del cordón dorado, venida desde la Atlántida e Hiperbórea, tal vez desde otros astros. Los 4 estados. Los rosacruces hablan de 4 estados. El 4, el trébol hiperbóreo, la esvástica dextrógira, la rosa. Los 2 primeros estados se refieren sin duda a las épocas solares ya acaecidas. En el tercer estado el poder ha sido usurpado por el Papa. La diadema papal pertenece auténticamente al imperator.
Los Rosacruces intentan restaurar el trono donde el poder se haya conectado a los guías invisibles antes de que se produzca el nuevo fin del mundo. Edad o Kalpa, un misterioso personaje suerte de profeta y mago que aparecerá en el futuro deberá recuperar para el occidente primero, luego para todo el mundo el sentido del poder trascendente. Conviene saber que, como siempre, también detrás del imperator visible Rosacruz, hállase un personaje invisible, un doble, el Ma, en la tierra interior o en el mundo paralelo de la Orden Verde. Es importante hacer notar las coincidencias del lenguaje usado por el hitlerismo con la terminología esotérica del cordón dorado. Se habló de tres Reich, el de Hitler era el tercer Reich, correspondiendo los otros dos al de Federico el Grande y al de Bismarck. Vendría un cuarto Reich incluido en el milenio hitleriano. El milenarismo de Joaquín de Flora también se halla presente. El mismo término eje que fue usado para dominar la alianza de Alemania, Italia y Japón es tomado de la simbología polar hiperbórea. En el polo se encuentra el eje de la Tierra, sobre el que gira la esvástica. Para los iniciados, SS Hitler era el misterioso profeta y mago que no solo vendría a recuperar la Asgard del dios Wotan en el Cáucaso, sino también a restaurar el sentido de la realeza divina, donde el rey del mundo, el imperator, es sacerdote de sacerdotes y rey de reyes. Es el Führer, instaurando por 1000 años o más una nueva edad de oro para la Tierra. Recordemos la declaración del enviado japonés. El saludo Heil Hitler está tomado del antiguo Heil de los Minnesänger, que también significa salve de salvación, salud, la salvación dada por la dama, Brobresa, Elde y Solda. La mujer produce una crisis de donde puede salir la salvación. Verla es como morir, se dice. El así salvado es un hijo de Brobresaelde. Sin embargo, los Rosacruces no intervienen directamente en política. Su acción se ejerce de manera sutil, silenciosa. Desaparecen y ahora para siempre en 1648, abandonando Europa en dirección a la India simbólica del Preste Juan, tras la Guerra de 30 años, cuando los fundamentos reales del Sacro Imperio Germano-Romano son destruidos, saben que ya no hay nada que hacer. Pareciera como que pierden la esperanza. La masonería y el gobierno invisible. Lo que después se siga diciendo sobre los Rosacruces y las organizaciones que toman su nombre es una mistificación propia de los tiempos modernos, desconectados y manejados por otras fuerzas. Ahora todo se encuentra bajo el control de corrientes viciadas que llevan la Tierra al abismo. Así acontece con la masonería nacida en Escocia en 1717, utiliza algunos símbolos templarios y rosacruces, adulterándolos y mezclándolos, de preferencia con el ritual y simbología judíos que han pasado a predominar. La masonería ha sido controlada por las fuerzas secretas que empujan en dirección del oscuro fin del mundo, de la crisis final del Kali Yuga. ¿Fue la Revolución Francesa obra de los enciclopedistas y de la masonería? ¿O solamente usa la masonería un poder superior y desconocido aún de los grados más altos que controla y ordena sin que jamás pueda desobedecerse? A fines del siglo XVIII aparece en Francia, al parecer venido de Oriente Medio, el misterioso personaje y cabalista judío llamado Dr. Falk o Falk Sheikh. Se le apoda también jefe de todos los judíos.
Ninguna puerta se le cierra, asiste y dirige las tenidas en los círculos más secretos e interiores de las logias. Es quien prepara la Revolución Francesa, supervisa y controla como el enviado de un poder invisible y omnímodo. De seguro Saint-Germain, Cagliostro y el Marqués de Sade están bajo sus órdenes. ¿De dónde viene? ¿Quién le dirige? ¿Qué poder le abre todas las puertas? Su camino ha sido largo y cuidadosamente preparado por sus acólitos. Serge Hutin, en su obra Gobernantes invisibles y sociedades secretas, edición Jaillou, París, reproduce un párrafo de las memorias del primer alcalde revolucionario de París, Bailly, quien por la mecánica fatal de todas las revoluciones de este tipo fuera ajusticiado por una segunda generación de revolucionarios más intransigentes. Dejará su cabeza en el terror. He aquí el párrafo. Hay un motor invisible que hace correr las falsas noticias para perpetuar las tensiones. Este motor debe contar con un gran número de agentes, mucho dinero y un poderoso espíritu director para poner en práctica el plan abominable. Un día se conocerá el genio infernal y la razón de fondo. Y Lafayette declara el 24 de julio de 1789, una mano invisible dirige el populacho. Los iluminados de Baviera están metidos en el centro de los acontecimientos. De ahí vendrá el término de iluminismo y de siglo de las luces. Las tácticas y la organización de esta logia fueron seguidas exactamente por Marx y Lenin. Los iluminados hablaban de 2 generaciones, por lo menos, de una dictadura feroz antes de poder imponer el gobierno sin gobierno, de la igualdad, fraternidad y libertad, el reino de la razón. También Napoleón es iniciado en la fraternidad de los iluminados de Baviera, además de otras logias. Así se explica su ascensión meteórica. Luego el Napoleón actúa por su cuenta y se corona emperador. Desde 1812, cuando es abandonado por las sociedades secretas, comienza su declinar. También pierde la esposa fijada por los astros, Josefina, como hemos dicho. Se ha escrito que Hitler se habría rebelado contra las imposiciones de la sociedad de Thule, pasando a actuar por su cuenta del mismo modo. A eso se debería su fracaso material. Habría sido, además, destruido, envenenado lentamente, convertido en un drogadicto por ese misterioso doctor Morel, miembro de la sociedad de Thule y agente secreto del enemigo. Pero de todo esto no existe prueba alguna, siendo únicamente rumores. De la desobediencia de Hitler solo yo poseo una prueba, la aportada por mi maestro y relatada al comienzo de esta obra. No sabemos a qué otros guías invisibles y desconocidos Hitler obedecía, ni la precisión de sus planes. En todo caso, él era un acólito del dios de los perdedores en el Kali Yuga y exactamente cumplió sus designios. André Brissaud escribe que la ruptura entre Hitler y la sociedad de Thule se habría producido porque Hitler se opone a que se use el partido para destruir la organización de Rudolf Steiner por considerarla una acción innecesaria y a Steiner un personaje inocuo. La sociedad de Thule, que odiaba a Steiner, acusándole de impostor, usa la fuerza nazista sin consultar a Hitler para destruir el cuartel general de la antroposofía. En conocimiento del hecho, Hitler produce la ruptura. Suposiciones, nada más.
Coincide la judaización de la masonería con el dominio en su seno de las tendencias racionalistas y ateas. Por consiguiente, todo movimiento que aspire a restaurar un tipo de iniciación hiperbórea y un poder terrestre conectado con las fuerzas del cordón dorado deberá hallarse dramáticamente en conflicto con las corrientes y organizaciones que hoy manejan la Tierra. Los Rosacruces se retiraron convencidos de que ya nada podían hacer. Este planeta deberá llegar al fondo del precipicio en la tragedia de su involución en la época del Hierro. Tras la partida de Europa de los Rosacruces, el Occidente entra en el Iluminismo, en la época de las luces, en el humanismo. Son los enciclopedistas, miembros de logias masónicas, los que empujan en esta dirección. La Revolución Francesa es su obra cumbre y se hace, según lo declaran, para vengar el suplicio de Jacques de Molay y de los templarios. Pero la Revolución Francesa significa todo lo opuesto a la concepción jerárquica, trascendente del poder del regnum universal, no democrático, no racionalista, de origen divino, conectado con los guías invisibles, con los hiperbóreos, con los superiores desconocidos. Es todo lo contrario también de la concepción Rosacruz. Es un producto del racionalismo, del iluminismo ateo y masónico e indica una conspiración libertaria contra el poder jerárquico solar, contra el espíritu dirigido ocultamente por otro tipo de superiores invisibles que desean un mundo mezclado de arriba abajo, bastardizado, en lucha de todos contra todos, una suerte de masa amorfa, sin creencias, sin fe, fácil de dirigir y esclavizar por las corrientes de la propaganda y de la información media, hábilmente manipuladas. El virus judío, según Marx, ha pasado a la sangre de los no judíos. Todas las tendencias y organizaciones que son visibles en la historia contemporánea o del tercer estado son de tipo racionalista. Según Julius Evola, la masonería se hace atea y racionalista en su casi totalidad después de la Revolución Francesa. Cita las siguientes declaraciones del masón von Knigge, discípulo y amigo de Adam Weishaupt, fundador de los Iluminados de Baviera, dichas en 1848. Todos los Hu han reconocido que la masonería era un medio para fundar sólidamente su imperio secreto. Luego, en su libro Tres aspectos del problema judío, Evola reproduce las siguientes palabras del judío Mardochai, verdadero nombre de Karl Marx. El virus judío ha pasado ya a la sangre de los no-Ju. ¿Cuál es la tendencia práctica del judaísmo? La utilidad propia. ¿Cuál es su dios terrestre? El dinero. El judío se ha emancipado de manera judía, se ha apropiado de la potencia del dinero, luego por su intervención el dinero se ha transformado en potencia mundial. Así el espíritu práctico judío ha llegado a ser el espíritu práctico del pueblo cristiano. Los judíos se han emancipado en la misma medida en que los no judíos se han hecho judíos. El Dios de los judíos se ha universalizado, llegando a ser el Dios de la tierra. En cambio, es el verdadero Dios del judío, la usura, diría Ezra Pound. El marxismo comunista y el liberalismo capitalista son manejados por las mismas fuerzas y se encaminan a un idéntico fin: destruir toda tradición basada en la sangre y en la tierra, en el valor trabajo, en la potencia y la energía desarrollados en los contactos superiores y en las iniciaciones de los oficios.
El bolchevismo ha conservado siempre un oscuro lazo con las figuras judeomasónicas internacionales, reconocible en los viajes periódicos a Moscú del multimillonario americano Hammer y otros poderosos representantes del poder del gran capital. La especulación en Suiza con el oro soviético, propiciada por el capitalismo mundial, es otro signo revelador. Las multinacionales se benefician ampliamente, pues el producto de la especulación se destina a adquirir divisas para la compra de tecnología más avanzada y otras mercancías de la sociedad del consumo. No es extraño entonces que el capitalismo judío trabaje secretamente por la bolchevización mundial, o sea, por alcanzar el último peldaño de la involución del Kali Yuga, el imperio mundial de los esclavos, el reino de los hombres hormigas. En un sistema como el bolchevique, donde todo se centraliza bajo la dirección del Estado, quien controla el Estado lo controla todo. Las democracias ya no sirven como sistema de control planetario en un mundo donde la explosión demográfica y la revolución tecnológica materialista son las coordenadas fundamentales. Solo el sistema bolchevique sirve ahora a los judíos, solo la esclavitud planetaria, más allá de la comedia de la persecución de judíos en Rusia soviética, son los judíos quienes manejan ese estado totalitario que les pertenece desde su nacimiento, por su ideología, por sus fundadores, sus dirigentes y comisarios ocultos, por sus fines, sus estructuras y medios de acción. El contacto con los dirigentes secretos que lo deciden todo y que no se dejan ver en la superficie del poder político de ese tenebroso mundo es con el superior invisible llamado príncipe de la esclavitud. Parece ser los judíos son solo un instrumento útil para alcanzar fines que los trasciendan, algo así como los microbios que desintegran un cadáver. Si los protocolos no son auténticos, son verídicos. Julius Evola, que prologara la edición de los protocolos de los sabios de Sion, con esta frase definitiva: si los protocolos no son auténticos, ellos son verídicos. Cree que los judíos, más que obedeciendo un plan, actúan por instinto, así como los gorriones se comen los huevos de otros pájaros. Acción instintiva, reflejo condicionado por la diáspora. Viviendo durante siglos entre pueblos extraños, la tradición de esos pueblos deberá ser el enemigo natural del judío, porque lo rechaza. Por lo tanto, hay que destruir la tradición y la nobleza de cualquier tipo humano diferente y superior, de cualquier pueblo con sentido heroico de la vida, donde lo más que la vida vale más que la vida, porque el pacifismo a todo trance no es más importante que el valor intangible del honor. Sin embargo, una vez conseguido este fin, el judío no pasa a integrarse con la comunidad mentalmente judaizada, bastardizada, porque entra a actuar el pacto renovado y las leyes de la Torá. Se quedará siempre aparte, por instinto y por misión, desintegrará el cadáver totalmente como acontece hoy con los Estados Unidos de América, con Inglaterra y con todo el occidente judaizado y en descomposición. En Chile hemos tenido el ejemplo visible de todo esto en la destrucción sistemática del campo y de la tradición histórica afirmada en la tierra, perseguida con saña y odio por el judío democristiano Jacques Chonchol. Para él no se trataba de un ideal, ni estaba poniendo en práctica doctrinas de justicia ni teorías. Era algo instintivo, compulsión, memoria cromosomática, simbolismo, como también lo fuera el deseo de destrucción de toda tradición chilena, incomprensible si no se tiene en cuenta lo aquí explicado
en Salvador Allende Gossen, personaje que disfrutó de todos los bienes de la tradición burguesa de su país. El judío instintivo primó en él, arrastrándole a la autodestrucción que aniquilaría la otra mitad de su sangre. Chile elegido en 1942 para ser Nai Judá. En relación con esto debo recordar una frase reveladora de Leonard Bernstein, dicha después del triunfo de Salvador Allende en las elecciones de Chile de 1970. El director de orquesta y compositor, casado con una mujer nacida en Chile, se encontraba invitado a cenar en el Palacio Schönburg en Viena. La princesa Lili Schönburg me despedí al dejar yo la diplomacia y la embajada de Austria en Austria. Eran los comienzos de 1971. Bernstein me dijo: ¿regresa a Chile? Saludos al judío. Fue tan sorpresiva esta frase que recuerdo le pregunté: ¿a qué judío? Y él, haciendo un gesto amplio con la mano, respondió: todos son judíos. No he olvidado esta cabalística frase, dicha también por un judío. El 16 de mayo de 1942 se publicó en El Mundo Israelita, editado en Buenos Aires, lo siguiente: Chile fue uno de los países señalados en 1938 como posible lugar para el establecimiento de un nuevo Estado judío que se denominará Nai Judá, Nueva Judea. El plan fue patrocinado por José Hefter de Nueva York, quien editó miles de folletos sobre el tema, señalando también otros posibles lugares de refugio. La guerra alteró los planes y los judíos pudieron apropiarse de Palestina y Jerusalén. A riesgo de parecer anecdótico, quisiera recordar otro hecho significativo en relación con el destino reservado a Nixon por el judaísmo, que no le perdonaba su antijudaísmo encubierto y de última hora, como a De Gaulle. También durante mi periodo en Viena, en una de mis primeras visitas protocolares al primer ministro judío de Austria, Kreisky, me declaró, sin ambages y fuera de momento en apariencias, ya que no estábamos tratando el asunto y no era yo el más indicado para escuchar esas cosas. Nixon debía irse de la presidencia de los Estados Unidos. Había que sacarle, pues estaba gobernando a base de public relations. Esta declaración me dejó sorprendido por tratarse de un jefe de Estado, refiriéndose a otro jefe de Estado, de la nación más poderosa del mundo, que se acostumbra a decir, no sin ironía, ya que esa nación nunca se ha gobernado a sí misma. En ese momento comprendí con perfecta claridad que Nixon estaba perdido y solo era cuestión de tiempo al precipitarse en su ignominioso final. El poderoso Kreisky hacía esta declaración sin tapujos a un embajador de un país del llamado Tercer Mundo para que fuera transmitida con su clave y con toda intención, debiendo arribar al punto exacto de mi país, que él conocía mejor que yo, por supuesto. Por aparente ignorancia de estos problemas, el escritor ruso Solzhenitsyn, a quien Skorzeny admira como a uno de los hombres más valientes, en conferencia pronunciada ante los sindicatos americanos en Nueva York, no puede entender que sean capitalistas de los Estados Unidos, de las multinacionales, los que colaboran estrechamente con el marxismo soviético para mantener así la esclavitud en Rusia y en las naciones satélites, ayudándole con inmensas donaciones de trigo que le permiten seguir encubriendo el fracaso
del colectivismo agrícola. Le hacen entrega, además, de la tecnología más avanzada para que pueda mantener un régimen inoperante en todos los aspectos esenciales de la economía y sociología humanas. De esta manera, el bolchevismo logra disponer de sus energías para la fabricación de armamentos. Es posible que Solzhenitsyn aún no haya descubierto a los acólitos del superior desconocido llamado príncipe de la esclavitud. El Dios de los perdedores será vindicado. Todas las corrientes intelectuales y religiones en el tercer estado son racionalistas. Lo es también el protestantismo, con estrechos lazos con la masonería y causa eficiente de la tecnología y del maquinismo modernos. Lo son la filosofía y la ciencia. Se desea hacer creer que la química materialista tiene su origen en la alquimia, que habría sido una química ingenua y supersticiosa, producto de la ignorancia medieval. Preténdese desconocer que la alquimia no ha tenido nunca que ver con la química, aunque sí con la medicina espagírica. Todos los valores se han trastocado en la gran crisis del Kali Yuga. La caballería iniciática de los monjes guerreros se transforma en los ejércitos profesionales, con oficiales y soldados al servicio de ambiciones nacionalistas en lucha de todos contra todos. No existe más la iniciación guerrera, se está por los derechos llamados humanos, por la igualdad de todos los hombres, contraria a la ley divina cósmica de los orígenes, por la democratización, la atomización, opuesta a los verdaderos derechos espirituales jerarquizados. Para los masones alemanes, gran ironía, Hiram, el constructor del templo de Salomón, representa el pueblo expulsando al rey Salomón. Es la destrucción de la autoridad trascendente venida de lo alto. Hay que hacerse la siguiente pregunta. Si este proceso de descomposición cae dentro del signo fatal de la involución, ¿por qué templarios, rosacruces e hitlerianos han creído poder detenerlo remontando la corriente del destino? Pareciera existir esta posibilidad porque los gnósticos y Julián el Apóstata también lo intentaron con anterioridad. La entropía tiene su puerta de escape en una energía superior, negentropía, que irrumpe desde lo desconocido porque no vivimos en un universo herméticamente cerrado. Mas para que esa energía espiritual pueda irrumpir en el mundo donde reina la entropía, venciendo la decadencia y la muerte, requiérese de mentes y personalidades semidivinas que la reciban y la proyecten aquí con desprendimiento. Es un trabajo de dioses o semidioses que no podremos saber si se ha llevado a cabo alguna vez. Los guías no actúan directamente, teniendo que depender para su acción de los de aquí, quienes a menudo son arrastrados por sus pasiones o por meras creaciones mentales, fantasmas de la mente y del yo, y fallan. Por otra parte, las fuerzas contrarias poseen el dominio casi total de las palancas de la historia. El Dios de los perdedores ha tenido siempre la extraordinaria posibilidad de transformarse en Dios de los vencedores. En este on aún no lo ha conseguido, sin embargo, un día lo logrará porque en esencia es el más fuerte, el más puro y el más bello. El cuarto estado de los robots y los hombres hormigas. El tercer estado Rosacruz es el de la burguesía, que nace con la Revolución Francesa.
El poder ha sido usurpado por la Iglesia de Roma y por la masa amorfa. El cuarto estado, tras los fracasos de restauración de la Edad Dorada, será el del dominio de lo colectivo, de los esclavos de la máquina del hierro, de los hombres de hierro, de los autómatas, de la burocracia planetaria, de los robots, de la destrucción del alma viva de la Tierra. Todo rey o mesías mundial que se produzca en esta época por medio de la contrainiciación no será más que un golem, una falsificación, desconectado de los verdaderos guías de Hiperbórea y de la realeza divina. La humanidad actual ha sido liberada a sus impulsos animales, a los hijos de la tierra, al animal hombre, los semidivinos, los hijos de la viuda y los divinos hiperbóreos se fueron ya. No se sabe si volverán ni cuándo. La historia esotérica de la Tierra nos enseña el eterno retorno, lo que una vez fue, volverá a serlo, dentro de la espiral de un Manvantara. Aquellos que una vez usaron erróneamente el grial, la manzana de oro, la esmeralda de Venus, con egoísmo y sin justicia, provocando el hundimiento de la Atlántida, nuevamente lo producirán. Si la tierra no es transfigurada por el hombre divinizado, ella misma se destruye. El maquinismo diabólico que se pretende proyectar a las estrellas no puede así prolongarse sin producir una alteración fatal del funcionamiento de la vida, porque la creación no es una máquina sino un pensamiento. La ciencia imperfecta que hace uso del hierro, por el hierro perece. La maldición caída sobre los gitanos débese a sus artes de forjadores de hierro, con la que colaboraron en el cataclismo de la Atlántida. No hay ciencia atómica perfecta haciendo uso del hierro. En el retorno de los brujos se dice que la orden de perseguir a los gitanos le llevó a Hitler desde el Tíbet, de Shambhala seguramente. Los gitanos habrían residido un tiempo en Agartha, según René Guénon. Pensemos mejor en Shambhala. Y de allí fueron expulsados. Las razones eran conocidas en el Tíbet del Dalai Lama, cuyo destino ha estado estrechamente ligado al de la Alemania hitleriana, por lazos aún no descubiertos. El Tíbet cae a pocos años de distancia de Alemania. Solo por el espíritu y el poder de la magia, vencedores en la entropía, podrá superarse el Kali Yuga, remontando la involución solo por el hombre inmortalizado.